A continuación, iniciamos el panel de sistemas de información para mejorar la calidad en salud. Invitamos a Walter Curioso a prender su cámara, por favor. Damos la bienvenida a Walter Curioso, PhD en Informática Biométrica por la Universidad de Washington, miembro del Comité de Expertos en Salud Digital de la Organización Mundial de la Salud, OMS, y vicerrector de investigación de la Universidad Continental. Adelante, por favor. Muchas gracias, Vanessa. Un saludo a todos los participantes de este Continua Fest, de este primer Continua Fest, y también un saludo de felicitación a todo el equipo de Continua, en particular un saludo y un agradecimiento a Andrés Corrales por la gentil invitación. El día de hoy vamos a abordar uno de los temas actuales, no solamente aquí en el Perú, sino en muchas partes del mundo, que implica tratar el tema de telesalud para mejorar la gestión en salud. Hoy en día, como sabemos, el COVID-19 y la pandemia por el COVID-19, que lleva más de 163 millones de personas en todo el mundo, ha significado profundos cambios y profundas transformaciones. No solamente ha provocado cambios políticos, económicos, sociales y profundos, cambios sanitarios, es también una oportunidad para repensar y replantear no solamente los nuevos modelos prestacionales, es decir, los servicios que se le entregan al paciente o al usuario, sino también los nuevos modelos financieros, los nuevos modelos de supervisión, inclusive de fiscalización. Pero también demanda este nuevo contexto nuevas capacidades, formación de nuevas capacidades, recursos humanos que justamente estén con los conocimientos, adquieran prácticas y habilidades para enfrentar de manera apropiada y siguiendo también las buenas prácticas internacionales de uno de los aspectos fundamentales para fortalecer no solo la gestión en salud, sino mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, ¿no? Y aquí justamente la pandemia del COVID-19 ha permitido redescubrir la telesalud. La telesalud no es un tema nuevo aquí en el Perú, pero justamente la pandemia y el aislamiento social obligatorio ha motivado a que la telesalud comience a despegar. Y eso vamos a abordar el día de hoy. El siguiente slide, por favor. La telesalud se define de manera sencilla como la entrega de los servicios de salud a los usuarios, especialmente donde la distancia es uno de los factores que imposibilitan el acceso. Sin embargo, una de las mayores ventajas de la telesalud es justamente que permite reducir las desigualdades, ¿no? En un contexto de contar con un sistema de salud fragmentado, no solamente con muchos prestadores, sino con muchos financiadores, y esta segmentación del sistema de salud, obviamente lo que requerimos es que el paciente, el usuario, tenga la mejor calidad posible, ¿no? Y las tecnologías de información y comunicación, las TICs, justamente permiten y facilitan este proceso. La telesalud tiene muchos beneficios, no solamente a nivel de los pacientes, en los cuales nos permiten diagnósticos e inclusive iniciar tratamientos de manera oportuna, nos permite una atención integral y continua, inclusive nos permite abordar algunos de los determinantes sociales en salud, nos permite también disminuir los traslados innecesarios que a veces se tienen que realizar cuando una persona tiene que movilizarse de una ciudad a otra, por ejemplo. De esta manera se reducen factores importantes como distancia, tiempo e inclusive costos, y permite también tener acceso a personal y profesionales de salud, especialistas de forma inmediata, sobre todo aquellos especialistas que se encuentran en niveles de atención como el segundo y el tercer nivel. Para los médicos también significa una ventaja, no solamente
nuevas posibilidades de acceder a especialistas a través de las teleinterconsultas, sino también a ellos mismos también les facilita la posibilidad de evitar estos traslados innecesarios o desplazamientos innecesarios. Y para los hospitales también significa una ventaja porque permite diagnósticos y tratamientos oportunos también para los pacientes y también para el sistema de salud representan una ventaja y beneficios. No solamente disminuye, como mencioné, la barrera de inequidad, sino permite el mayor utilización y aprovechamiento de los recursos y con ello nos permite una mejor gestión en salud por las diferentes instituciones que va a redundar en una mejor calidad de atención a los pacientes, ¿no? Siguiente slide, por favor. La telemedicina y la telesalud han significado algunos cambios que los vamos a ver en el siguiente slide en los últimos años. Cambios no solamente en la definición. Recordemos que antes de la pandemia por el COVID-19, la telesalud y el marco normativo de la telesalud no permitía que un profesional se conecte directamente con un paciente. Ha sido, en realidad, en el contexto del COVID-19 que la regulación y las normativas del Ministerio de Salud cambiaron y por primera vez se ha permitido que un profesional tenga contacto a distancia con un paciente, ¿no? Y vamos a ver el marco normativo en los siguientes slides. Sin embargo, quería mencionar que la telesalud no actúa y no podemos ver a la telesalud de forma aislada. La telesalud forma parte de toda una serie de componentes donde se enmarca un sistema de información en salud. Y ese es uno de los primeros mensajes importantes que debemos considerar si queremos utilizar la telesalud como una herramienta para la mejora de la gestión en salud. La telesalud se engrana dentro de un primer componente, una base, ¿no? Dentro de lo que podemos llamar la casa digital, como actualmente se ve en las normativas que vamos a ver del Ministerio de Salud. La telesalud se enmarca dentro de un componente de base que es la infraestructura, donde están los diferentes componentes, no solamente de servidores, de computadoras, de gestión de servicios, del personal que gestiona esta infraestructura, sino que sobre esta plataforma y base de la infraestructura tenemos otro componente que es la infoestructura. La infoestructura es la plataforma de información en salud, donde en el centro está la historia clínica electrónica, pero que también se articula con otros componentes, partiendo por los flujos y los procesos de información. Es importante tenerlos mapeados y determinarlos antes de comenzar un servicio de telesalud o un servicio de historias clínicas electrónicas o cualquier servicio tecnológico. Porque si no evaluamos los flujos y los procesos de información, vamos a terminar informatizando el caos o informatizando el desorden. Luego, cuando hablamos de la telesalud y cuando hablamos de historias clínicas electrónicas, también tenemos que tener en cuenta que en salud tenemos diferentes estándares de datos en salud. Los estándares de datos son importantes porque nos van a permitir el diálogo, esta conversación armónica entre los diferentes aplicativos y subsistemas de información. Y para ello todos tienen que hablar el mismo idioma para poder comunicarse de manera eficiente. Los estándares de datos en salud nos permiten justamente no solamente esta comunicación o como llamamos esta interoperabilidad de la información que es fundamental, ¿no? Justamente para poder optimizar los servicios, para poder lograr que se realicen test duplicados, pruebas duplicadas, etcétera, es fundamental que la información esté disponible y para ello debemos partir por los estándares de datos en salud. Luego tenemos también otro componente importante que son las diversas clasificaciones y terminologías que existen en salud y que todos estos componentes de manera armónica y relacionada justamente nos van a permitir la interoperabilidad en sus diferentes niveles de la información.
Pero también tenemos dos componentes y dos columnas importantes. La columna de la gobernanza y el liderazgo es también un tema fundamental. Tiene que haber esa visión de alto nivel de los directivos para poder impulsar todas estas iniciativas, ¿no? Y no verlas particularmente como componentes aislados, ¿no? Y también tiene que ver el tema de manejo presupuestal, tiene que ver también con el componente de planificación estratégica, que es uno de los componentes también transversales, el componente de planificación, el componente de monitoreo y evaluación. Y finalmente tenemos la columna importantísima, que es justamente el de recursos humanos capacitados, ¿no? Y hoy en día hemos visto cómo en el marco del COVID necesitamos nuevo personal de salud, inclusive necesitamos profesionales multidisciplinarios, ¿no? Hemos visto cómo en el marco del COVID-19 resulta fundamental el manejo de los datos en salud, ¿no? Toda esta ciencia de datos en salud, toda esta inteligencia de datos en salud, es que justamente necesitamos. Debemos no solamente el tema de la inteligencia de datos y toda esta exigencia de requerir datos para la toma de decisiones, ya no solamente es una condición, sino es una necesidad. Necesitamos gestionar los datos de manera eficiente, necesitamos explotar estos datos y necesitamos más repositorios de datos abiertos para justamente nos ayuden para tomar mejores decisiones, ¿no? Y este nuevo perfil profesional, no solamente en ciencia de datos, en telesalud, en sistemas de información, etcétera, justamente requieren personal no solamente de salud capacitados, la primera línea, médicos, enfermeras, obstetras, etcétera, necesitamos también tomadores de decisión, ¿no? Necesitamos un nuevo perfil de gestores en salud que justamente incorporen todos estos diferentes elementos que va más allá de el tema solamente técnico, ¿no? Cuando hablamos también de sistemas de información, tenemos que estar alertas y atentos también a todo el marco normativo que envuelve los sistemas de información en salud y que en el marco del COVID-19 han aparecido también y se han modificado nuevos marcos normativos y los gestores en salud, los directores de hospitales, los directores de redes, los directores de direzas y jerezas, es fundamental que cuenten también con todo este marco de competencias y con todo este marco de nuevas capacidades, ¿no? Y por eso es que programas como Continua justamente tratan de abordar y cerrar esta brecha del conocimiento. Siguiente slide, por favor. En este contexto del COVID-19, también el Ministerio de Salud lanzó la Agenda Digital del Sector Salud para los años 2020 a 2025, donde, si bien es cierto, se considera el tema de personas y la cultura como unos aspectos fundamentales, es decir, la tecnología o implementar tecnología sola puede ser inclusive un riesgo. Es importante la interrelación entre el componente de las personas, la tecnología y la cultura. Es decir, debemos tener muy claro explorar las percepciones de nuestros usuarios finales, ya sean profesionales de salud, ya sean pacientes, ya sean gestores de salud. Es fundamental no solamente considerar los aspectos netamente técnicos, a considerar también los aspectos sociotécnicos y culturales. Fundamental, porque necesitamos entender claramente cuáles son las necesidades de nuestros usuarios finales para poder implementar sistemas de información que se adapten a esas necesidades, ¿no? La tecnología debe adaptarse a las necesidades de los usuarios, de los médicos, de los pacientes, ¿no? Mencioné el tema de gobernanza y gestión, el tema de gestión del conocimiento, es decir, todos los datos, toda esa información debe generar valor. Debe generar valor para justamente lograr una gestión del conocimiento que nos permita una toma de decisiones adecuadas. Hablamos de la infraestructura, hablamos de la infoestructura y de todos estos componentes que forman parte del sistema de información en salud. Siguiente slide, por favor. Cuando hablamos de aplicaciones para la telemedicina, en realidad tenemos un amplio espectro por desarrollar. En el marco del COVID-19 hemos visto la utilidad de la teleorientación, es decir, un usuario llama a una central o a un contact center y permite tener acceso a sugerencias diagnósticas
y diferente información que se le puede brindar a los usuarios y a los pacientes, ¿no? La teleorientación ha sido justamente uno de los mecanismos que más se ha implementado en el marco del COVID-19 y básicamente con llamadas telefónicas. Sin embargo, no es la única opción de la telemedicina. Tenemos también la teleorientación. Aparte de la teleorientación, tenemos las teleconsultas, que justamente es una herramienta muy poderosa que nos va a permitir al usuario de servicio de salud tener el contacto a distancia con un profesional de la salud. Tenemos también las teleinterconsultas, como mencioné anteriormente, en las cuales es una herramienta útil para los profesionales de salud, para el personal de la salud, en el cual se pueden contactar, podemos tener estas segundas opiniones entre diferentes médicos o profesionales de salud. Y finalmente tenemos el telemonitoreo. El telemonitoreo es una herramienta muy útil, sobre todo para los pacientes que tienen enfermedades crónicas. Nos permite justamente este monitoreo a distancia, donde inclusive se pueden enviar señales a través de captadas por diferentes sensores. Este mecanismo es particularmente útil para pacientes con enfermedades crónicas y vamos a ver mucho desarrollo del telemonitoreo también en los siguientes años, ¿no? No solamente cada vez más la aparición y el desarrollo de los teléfonos inteligentes, de los relojes inteligentes, sino otro tipo de sensores nos van a permitir también contar con mayor información de los pacientes que puedan ser transmitidos también a los profesionales de salud, ¿no? Hemos visto cómo ya en el marco del COVID inclusive están saliendo líneas de teléfonos inteligentes que contienen sensores de pulsoxímetro, por ejemplo, ¿no? Este tipo de desarrollos y dispositivos móviles, lo que se denomina como la salud móvil, vamos a ver en continuo desarrollo en los próximos años. Siguiente slide. En cuanto a los ejes de desarrollo de la telesalud, no solamente tenemos todo lo que tiene que ver con la prestación de los servicios de salud, que quizás es una de las modalidades más conocidas, ¿no? En el cual un médico presta servicios a distancia a un paciente que pueda estar en una ciudad remota, ¿no? Sin embargo, la telesalud también involucra una mejora de la gestión de los servicios de salud, ¿no? A través de la telegestión también se permite realizar no solamente reuniones o teleconferencias, nos permite también hacer un monitoreo de la data a distancia, ¿no? Y este es un tema importante que lo hemos visto también en el tema de la pandemia, cómo a través de incorporar dashboards que capturan fuentes de datos en tiempo real, nos permite tomar también decisiones en tiempo real, ¿no? Este es un área que también la vamos a ver con mayor desarrollo en los próximos años, ¿no? Para los pacientes, para los usuarios, también el componente de información, educación y comunicación con pertinencia cultural y lingüística es un tema también muy importante, ¿no? Porque justamente podemos empoderar a nuestros pacientes, empoderar a los usuarios con información a través de texto, a través de videos, ¿no? Sin embargo, aquí una limitación y uno de los mayores desafíos de la telesalud es justamente la conectividad, ¿no? Tenemos todavía muchas localidades en el Perú que ni siquiera cuentan con energía eléctrica, ¿no? Sin embargo, el gobierno ha emitido algunas normativas como el decreto legislativo 1490, que constituye también una oportunidad y lo vamos a ver en el siguiente slide. Finalmente, el tema de fortalecimiento de capacidades para el personal de salud es quizás uno de los temas también de mucho impacto para los profesionales de salud, que lo hemos visto a través de diferentes webinars, diferentes telecapacitaciones que hay con el personal de la salud, pero necesitamos también que todo este esquema se dé de manera integrada. Y justamente esto nos trae a reflexión el siguiente y último slide, que justamente constituye los desafíos para el impulso de la telesalud. Tenemos muchísimos desafíos para el impulso de la telesalud. Primero, desde el punto de vista de conectividad, como mencionamos, el decreto legislativo 1490, que ya lleva un año, que
logró que se emita un decreto supremo que ha establecido diferentes condiciones desde el punto de vista de telesalud, pero aquí quiero compartir que existe uno de las disposiciones complementarias finales que permite y que brinda a este decreto legislativo 1490 la oportunidad de ofrecer servicios gratuitos a través de línea telefónica, inclusive en línea de internet. Y para eso es necesario que el Ministerio de Salud coordine con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ya que como ente rector de las telecomunicaciones es quien va a coordinar con los operadores y este artículo permitiría que, independientemente de que un celular cuente o no con, digamos, crédito para acceso a Internet, este decreto legislativo establece que independientemente del operador, independientemente de los créditos, al ingresar a una página web, a una dirección que establece el Ministerio de Salud, el usuario pueda tener acceso gratuito. Gratuito a través que pueda acceder a teleconsultas, ¿no? Que pueda acceder inclusive a información, a videos, por ejemplo, informativos. Esto constituiría una gran herramienta que justamente permitiría disminuir esta inequidad que hoy en día el acceso, el costo de la conectividad significa, ¿no? Otro de los aspectos fundamentales que constituye un desafío es justamente toda esta infraestructura que necesitamos también para que se puedan conectar los diferentes establecimientos de salud. Para ello, en el marco de la ley de presupuesto, se adjudicó una cantidad significativa de presupuesto para empezar y para fortalecer la implementación del equipamiento a diferentes regiones del Perú, ¿no? Sin embargo, necesitamos aún mayor inversión para que los diferentes establecimientos cuenten no solamente con telesalud, sino también con historias clínicas electrónicas. Como les digo, no podemos ver estos temas de manera separada, ¿no? Los registros de telesalud deberían hacerse en historias clínicas electrónicas y este es un tema también pendiente que necesitamos fortalecer y esperamos que en los próximos meses se fortalezca también aún más. Como sabemos, ya hay unos pasos importantes cuando hablamos de despliegue de historias clínicas electrónicas en el Perú. Desde el 2012 ya contamos con un certificado de nacido vivo en línea, que digamos es el comienzo, el pilar de la historia clínica electrónica, donde se registran los datos del recién nacido, cómo nació, etcétera, las condiciones. Y es importante que también todos los establecimientos de salud que atiendan partos tengan ya implementado este certificado de nacido vivo en línea, ¿no? Otro de los desafíos importantes constituye también el tema de todo lo que es alfabetización en salud, ¿no? Hemos visto cómo también en el marco de la pandemia por el COVID-19 hemos enfrentado no solamente una pandemia por el virus, sino también una epidemia de la desinformación, una epidemia de los fake news, ¿no? Toda esta infodemia, justamente es importante que también los ciudadanos tengan la información oportuna y sepan discriminar lo bueno de lo malo, ¿no? Esto exige también habilidades de alfabetización en salud, pero habilidades también de alfabetización digital en salud, ¿no? Y por eso es que activar los mecanismos como la disposición complementaria primera del decreto legislativo 1490, que justamente provee el acceso gratuito a Internet para estos canales de salud, es fundamental, ¿no? Porque justamente lo que necesitan los pacientes, los médicos, los usuarios, los ciudadanos en general, es justamente acceder a vehículos oficiales de fuentes confiables, ¿no? Y que tengan no solamente acceso a información, a buena información, sino si tienen alguna duda, si tienen alguna consulta, tener acceso también a profesionales de salud que puedan no solamente brindarles apoyo, ¿no? Sino también brindarles el soporte necesario que requieren para enfrentar las diferentes condiciones que puedan estar padeciendo, ¿no? Necesitamos entonces también no solamente fortalecer y complementar y activar mecanismos normativos adicionales, complementarios, sino también necesitamos, como mencioné,
fortalecer y establecer estos nuevos modelos de atención, ¿no? La telesalud también requiere una adaptación de los modelos de prestación, de los modelos de financiamiento, de los modelos de supervisión, inclusive de los modelos de financiamiento, y es importante también trabajar en ello. Y finalmente, pero no por ello menos importante, como mencioné, es todo el tema de fortalecimiento de capacidades, el desarrollo de programas de capacitación en estos temas de telesalud, historias clínicas electrónicas, sistemas de información en salud. El Ministerio de Salud ha avanzado, ¿no?, con la publicación del marco de competencias para médicos y enfermeras, ¿no? Lo publicó en los últimos meses del 2020, que es un primer avance, es un primer comienzo, requiere que todas las universidades adapten sus programas para justamente incorporar estos temas de telesalud, telemedicina y sistemas de información, pero también requiere nuevos programas a nivel de posgrado o a nivel de capacitación continua, porque como vemos, estos temas evolucionan, las tecnologías evolucionan día a día, ¿no? Y es importante que los profesionales de manera multidisciplinaria, no solamente profesionales de salud, profesionales de la ciencia, de las tecnologías, de las ingenierías, pero inclusive también profesionales de las ciencias sociales, ¿no? Cuando hablamos de un equipo que impulse sistemas de información, requerimos también profesionales como antropólogos, sociólogos, que justamente nos permitan explorar las necesidades de nuestros usuarios finales, llámese médicos, profesionales de la salud, pacientes, etc., ¿no? Entonces requerimos estos nuevos programas y destaco justamente cómo a través de continua, justamente a través de cursos y a través de programas integrados, justamente pueden brindar estos conocimientos de manera actualizada, de tal manera que los profesionales puedan adquirir estos nuevos conocimientos para enfrentar los nuevos desafíos que estamos nosotros enfrentando actualmente, ¿no? Esta no va a ser la última pandemia que nosotros vamos a enfrentar y por ello requerimos un nuevo perfil de profesionales que tengan estas competencias de manera actualizada y basado en el estado del arte a nivel internacional. Muy bien, para concluir, mi último slide, por favor, siguiente. Como comentamos, la pandemia por el COVID-19 ha representado una gran oportunidad para el impulso de los diferentes tipos de la telemedicina, de la telesalud y de los sistemas de información. A través de la telesalud podemos evitar desplazamientos innecesarios, podemos optimizar los tiempos de espera y también permite contribuir a la disminución de riesgos de contagio, sobre todo en escenarios como los actuales, donde la idea es evitar el contacto y la exposición directa, ¿no? El distanciamiento social, inclusive hoy cuando ya se está desplegando la vacunación a nivel nacional, debemos continuar con las medidas de protección para evitar nuevos contagios por el COVID-19. Como mencioné, uno de los aspectos fundamentales es que la telesalud debe integrarse a otras tecnologías como las historias clínicas electrónicas en el marco de un sistema de información en salud, ¿no? Cuando hablamos de sistema de información en salud, cuando hablamos de historias clínicas electrónicas, no nos referimos simplemente al aplicativo, ¿no? Hablamos en realidad de un sistema de historias clínicas electrónicas que aborda otros componentes como el componente organizacional, el componente de gestión del cambio, ¿no? La gestión del cambio, porque muchas de estas tecnologías pueden enfrentar desafíos, ¿no? Pueden haber resistencias al cambio y se requiere una estrategia de gestión del cambio para afrontar todos estos temas y justamente estos diferentes tipos de estrategias se evalúan y se pueden estudiar a través de diferentes programas de capacitación. La adopción de estas herramientas de telesalud requieren un cambio significativo en los modelos de gestión, en el rediseño de los modelos de financiamiento, de la supervisión y de financiamiento, ¿no? Esta es una tarea que no solamente aboca a las instituciones de salud, a las instituciones prestadoras, involucra también a las instituciones financiadoras, involucra a la Superintendencia Nacional de Salud, que también tiene que modificar también sus modelos, y involucra también a nosotros como ciudadanos, ¿no? Nosotros también, y en general a todos, debemos cambiar nuestro chip.
¿no? De nuestro chip. Y la otra lección es que no debemos reinventar la rueda, ¿no? Ya que muchos de estos sistemas y muchos de estos aplicativos ya existen, la idea es evaluarlos y construir sobre ellos, ¿no? Pero definitivamente, si bien es cierto, persisten muchos de los desafíos, hemos dado un panorama muy general de todas las oportunidades que tenemos por delante con la telesalud y la telemedicina y podemos nosotros abordarlas, muchas de estas iniciativas, inclusive proyectos, a través de los diferentes programas que tenemos a disposición en continuo, ¿no? Así que muchísimas gracias. Bueno, viene un bloque de preguntas, pero podemos también estar en contacto a través de las redes sociales. Mi cuenta de Twitter es @WalterCurioso, también para poder interactuar a través de estos canales digitales. Muchísimas gracias por la oportunidad y de nuevo felicitaciones a Continua y espero que disfruten de este Continua Fest el día de hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, Walter, por su importante ponencia. Invitamos a Hans Eguía a prender su cámara. También damos la bienvenida a Hans Eguía desde Dinamarca. Él es secretario científico de la Sociedad Española de Medicina General y Atención Primaria, Semergen, y máster en telemedicina por la Universidad Oberta de Cataluña. Es docente del área de gestión en salud de Continua. Hans, un gusto tenerlo aquí con nosotros. Bienvenido. Muchas gracias. Muy buenas tardes aquí y buenos días con todos vosotros. Es un gusto estar con ustedes. Y quería recordarle, disculpe, que tenemos 10 minutos para la ponencia. Muchas gracias. Adelante. Vale, vamos, listo. Bueno, vamos a comenzar entonces un poco con la ponencia de hoy. Es un poco seguir la corriente a lo que ha estado hablando Walter. Es decir, vamos a hablar un poco sobre las cosas que podemos utilizar para valernos, para mejorar lo que es la calidad de salud. Pasamos a la siguiente diapositiva. Vamos a ir un poquitín rápido. ¿Por qué debemos conocer estas herramientas? Porque estas herramientas están relacionadas con todo lo que viene a ser la salud digital, con la salud móvil. Y tiene muchas cosas que se pueden utilizar. Lo iremos viendo conforme pasemos las diapositivas. Pasemos a la siguiente, por favor. Esto es muy importante. ¿Y por qué yo tengo que saber? ¿Por qué tengo que conocer sobre este tema? Pues miren, por lo siguiente. Miren la cantidad de población que tenemos con una enfermedad crónica. Estamos viendo que tenemos pacientes crónicos con enfermedades de todo tipo, sobre todo, como mencioné, crónicas en muchos países. Y por eso que ustedes verán que, por ejemplo, países como Alemania, países como Reino Unido, Suiza y Francia, España, tienen una cantidad de pacientes crónicos muy alta. Por lo cual es que ellos van a trabajar bastante en sistemas que puedan ayudarles a los mejores controles de este tipo. Siguiente diapositiva. Como pueden ver, las soluciones basadas en telemedicina son justamente estos países los que tienen mayor cantidad de demanda en estos sistemas, porque justamente al tener una cantidad alta en pacientes con enfermedades crónicas, pues se tienen que buscar soluciones alternativas. Siguiente diapositiva. Y eso involucra también que se tiene que haber una buena inversión en estos sistemas. Hacer telemedicina, hacer salud digital, no es una tarea muy barata que digamos, hay que hacer una inversión. Y no solo eso, es una buena empresa, me refiero. Muchas empresas pequeñas están empezando a formarse con grupos multidisciplinarios y hacen una empresa que puede prestar un servicio de telemedicina y hacen, por así decirlo, un negocio. Siguiente diapositiva. La salud digital tiene muchos beneficios, muchos de los cuales ya los conocemos. El más importante y lo que más debemos recordar es que la OMS ha dado una noticia que tenemos 4,3 millones de trabajadores de salud que nos faltan, es decir, tenemos un déficit de ellos. Entonces tenemos que ver la forma de cómo podemos nosotros lograr alcanzar un sistema de salud adecuado con esta falta que tenemos. Muchas veces lo que se habla ahora es de lo que se llama e-paciente, el paciente informado, el paciente que tiene empoderamiento. Siguiente diapositiva. Este paciente, lógicamente, conoce mucho de lo que es telemedicina, conoce mucho de lo que es salud digital, conoce el manejo de Internet. Una de las cosas que vamos a utilizar bastante es la telemedicina. La telemedicina es como ya mencionó muy bien Walter, es algo a distancia, pero no es nada nuevo. Es algo que ya se viene hablando desde el año 1959, con un documento que hablaba de telecomunicación visual para el cuidado de la salud en psiquiatría por la Universidad de Nebraska.
Realmente su inicio, se puede decir, se desarrolló de manera exponencial en el inicio de Internet. Siguiente diapositiva. Y como pueden ver aquí, la telemedicina empieza a desarrollarse de acuerdo a diferentes áreas. Por ejemplo, en el área de prevención, de tratamiento, otras áreas, la telemedicina se va adecuando conforme va creciendo. Siguiente diapositiva. Y es por eso que vemos que así ha ido desarrollando gradualmente. En esta gráfica ustedes pueden ver que desde el año 2015 al año 2021 ha casi más de duplicado la cantidad de inversión en billones de euros. Es algo bastante interesante e importante y esto continuará a ese ritmo. Siguiente diapositiva. Lo mismo con la salud digital, con las herramientas móviles. Cuando hablamos de mHealth, recuerden que M viene de móvil, es decir, aplicaciones y todo lo que podamos usar en un móvil o en una tableta, también se vienen desarrollando y creando nuevas alternativas. Como pueden ver aquí en esta gráfica, también se ha ido desarrollando desde 2013 al 2017, las descargas de aplicaciones y demás ha ido creciendo. Estamos hablando de miles de millones. Siguiente diapositiva. Y lógicamente, si hablamos de mayor número de descargas, pues lógicamente hablamos que el mercado también ha crecido, que si hay más descargas, se invierte más y se gana también más. Como podemos ver, en lo que viene a ser billones de euros, desde el año 2015 al año 2020, se ha casi sextuplicado la cantidad de crecimiento de lo que viene a ser el mercado en euros. Siguiente diapositiva. ¿Y cuáles son las principales aplicaciones que se están creando? Pues son cuatro cosas especialmente. La de salud mental, todo lo que viene a ser relacionado a lo endocrino, es decir, diabetes, por ejemplo, corazón, hipertensión, insuficiencia cardíaca, y lo que vienen a ser problemas musculares. Siguiente diapositiva. ¿Y qué tenemos para poder ayudarnos con lo que viene a ser telemedicina y aplicaciones? Actualmente contamos con una cantidad diversa de herramientas. En esta imagen, por ejemplo, podemos ver muchas. Si comenzamos hablando de la parte superior izquierda, veremos equipos de ultrasonido que se conectan al móvil o la tablet, pues, por ejemplo, equipos Clarion. El mismo se ve en la primera fila, al final, es prácticamente el mismo. Ambos sirven para hacer ultrasonidos y son portátiles, se pueden llevar a cualquier momento. Podemos ver equipos, por ejemplo, para medir la tensión conectados al móvil o incluso con Bluetooth. Podemos ver, por ejemplo, pruebas para hacer pruebas de función pulmonar, también conectadas al móvil. Podemos ver, por ejemplo, la parte inferior y ahora lo que vienen a ser los fonendoscopios, los estetoscopios, que vienen también con conexión Bluetooth al móvil. Es decir, puedo escuchar un paciente aquí y ustedes lo pueden escuchar en Perú sin ningún problema. Tenemos, por ejemplo, todos los equipos que nos ayudan con el diagnóstico por imágenes. Otoscopios, tenemos, por ejemplo, también endoscopios, tenemos, por ejemplo, también dermatoscopios, y todo eso conectado a un móvil, con la posibilidad de usar inteligencia artificial que nos ayude con el diagnóstico de enfermedades y o que usando telemedicina nos permite conectarnos con nuestro médico. Siguiente diapositiva. Esto que ustedes ven aquí es mi equipo, lógicamente, parte de mi equipo de guardia. Es decir, cuando voy a hacer una visita a un paciente, llevo esto conmigo. ¿Y qué es lo que es aquí? Pues lo primero que pueden ver es un fonendoscopio eco. El fonendoscopio eco, como pueden ver, muy cerca de la campana, tiene una especie es como un pequeño aparatín que lo que hace es, primero que todo, amplifica la señal. Segundo, está con conexión a Bluetooth, por lo cual yo puedo escuchar y ver, así decirlo, lo que estoy escuchando en mi móvil. Y lo tercero es que tiene también un sistema de inteligencia artificial que me permite, por ejemplo, dar un diagnóstico junto con la máquina. Entonces, es muy útil. Lo segundo es un pulsoxímetro, pero como ustedes pueden ver en la parte superior, hay una especie de lucecita, la parte azul, que es un termómetro. Ese termómetro pues me sirve para al mismo tiempo que tomo el pulso, tomo la cantidad de oxígeno que tiene, también me permite medir la temperatura. Y por último, mi equipo Cardia. Es un equipo que me permite, tocando con los pulgares en la parte que ustedes están viendo inferior, muy cerca a la rodilla, lo ponemos de esa manera en el paciente, me permite realizar un electrocardiograma de 6 tiras para poder hacer un diagnóstico sobre, por ejemplo, problemas cardiovasculares agudos, ¿no? No es lógicamente un diagnóstico, pero me sirve para poder descartar cosas más graves. Siguiente diapositiva. Bueno, ese es otro equipo Cardia, eso es lo mismo. El futuro, ¿qué se viene ahora? Así como hemos visto, ya hay muchas cosas que están apareciendo, pues ahora está apareciendo lo que se llama el Health Navigator.
El Health Navigator es un programa que está haciendo IBM, como fue el doctor Watson, que lo que hace es, ha creado un algoritmo que si nosotros le ponemos los síntomas y los signos del paciente, el algoritmo nos puede dar un resultado diagnóstico y un tratamiento. Entonces, con el diagnóstico, pues se puede dar un tratamiento más adecuado y todo eso. El problema está en que, siguiente diapositiva, esto muchas veces tenemos miedo a que nos lleve a un futuro oscuro. El problema está en que no van a haber robots que hagan diagnóstico, porque recuerden que nosotros como seres humanos tenemos empatía, lo que los robots no pueden imitar. Lo que tenemos que hacer es utilizar estas herramientas para un mejor diagnóstico. Siguiente diapositiva. Solo para mostrarles, esto es más o menos los países que están liderando lo que viene a ser la adopción en e-salud. Y vemos ahí que Dinamarca está a la cabeza. Y justo por eso, para terminar, quería mostrarles algunas cosas que estamos haciendo aquí. Siguiente diapositiva. Esto, por ejemplo, es teleradiología. Lo que se hace es, ustedes sabrán, pues teleradiología, pues es muy fácil, doctor. Lo que se hace es, se toma la radiografía y se manda a otro médico para que nos ayude con el diagnóstico. ¿Sí? Eso es una forma. Y la otra forma es transportar el laboratorio de radiografía a una zona distante para que los pacientes no tengan que desplazarse. Y funciona espectacular. Como pueden ver en ese carro, se está cubierto todo de plomo y se toman radiografías dentro. Siguiente diapositiva. Este es un proyecto en el cual he participado. Viene a ser lo que viene a ser telemedicina para el paciente con insuficiencia cardíaca. Es un kit, como pueden ver en esta imagen, ¿no? Es un kit donde pueden ver la imagen del médico especialista en cardiología, el médico de atención primaria, el paciente, la enfermera y el ayuntamiento. Esto, siguiente diapositiva, lo que hace justamente es, viene dentro de este equipo, de esta caja, perdón, viene una tablet, ¿no? Viene un esfingomanómetro, viene también una balanza. Todo está conectado vía Bluetooth. Entonces el paciente lo único que hace es se mide la tensión y automáticamente esta tensión aparece en la tablet. Se pesa y también aparece todo en la tablet. Todo lo que se va haciendo el paciente aparece como en una especie de dashboard al médico para que se pueda controlar si es que ha habido algún cambio o si es que tenemos que hacer alguna cosa. Además, le permite al paciente comunicarse más fácilmente con nosotros porque tiene un programa bastante intuitivo que le permite al paciente escribir algunas líneas o, por ejemplo, mediante haciendo clic en iconos, puede decir estoy bien, estoy feliz, estoy triste, me duele algo. Siguiente diapositiva. Esto es lo mismo de lo que acabamos de hablar. Siguiente diapositiva. Así como hay telemedicina para pacientes cardíacos, tenemos también telemedicina para pacientes con problemas pulmonares. Es más o menos lo mismo, solamente que en vez de venir un tensiómetro, viene, por ejemplo, una prueba de función, un PEEP flow, para poder medir esto y que el médico en el hospital y o en el centro de salud pueda hacer las correcciones que sean necesarias. Siguiente diapositiva. Esto es lo que más me gusta, es lo que se llama teleurgencias. Porque siempre que hablamos de telemedicina, pues todo el mundo habla de teledermatología, telepatología y demás. Pero no mucho de esto. Teleurgencias es un sistema de telemedicina dentro de la ambulancia. Si ustedes ven en esta imagen, podrán ver casi a la mitad, un poco a la izquierda, hay una especie de ovni. Este ovni lo que es más que todo una cámara, que trae también un micrófono, trae un parlante que se encuentra en otro lado. Todo esto está conectado, me refiero al pulso oxímetro, el equipo electrocardiograma. Todo lo que tenemos en la ambulancia está conectado por una red 5G ahora, actualizado. Es una red 5G que se está conectada al sistema de urgencias del hospital. ¿Y esto por qué? Porque, por ejemplo, si vemos durante el traslado de un paciente que hay un infarto, entonces el paciente no va a ir a urgencias. El paciente va directamente transportado hacia la parte de urgencias cardiovasculares, donde se va a tomar se le va a tratar más rápidamente que yendo a urgencias y luego de urgencias transportar. Lo mismo si tenemos un paciente con ictus, en vez de ir, por ejemplo, a la zona de urgencias, va a ir transportado directamente a la zona de teleneurología, donde lo que vamos a hacer es tratar el ictus de manera más rápida y ya con el diagnóstico previamente realizado por el sistema. Siguiente diapositiva. Esto también es importante, se está trabajando en lo que se conoce como AAL, que viene a ser las llamadas casas inteligentes. Son casas inteligentes para los ancianos o pacientes con enfermedades crónicas o pacientes terminales. Lo que se hace
se genera, por ejemplo, sistemas que nos permiten controlar la temperatura, cámaras para ver al paciente, sensores para ver que el paciente no se ha caído, sensores en la cama para ver cuántas horas el paciente ha dormido, y así. Todo esto nos permite tener un control más adecuado de la función del paciente. Siguiente diapositiva. Quería mostrarles también unos ejemplos que se están desarrollando también ahora. Se llama el E4Life. Es una compañía, y justamente eso es lo que les venía diciendo. Se pueden formar compañías donde se desarrollan equipos, donde hay grupos multidisciplinares entre médicos y, por ejemplo, ingenieros. Por ejemplo, podemos ver aquí el E4Gluco. Es un sistema que se añade al móvil y nos permite hacer un constante monitoreo de la glucosa. El E4Case es un sistema que nos permite, por ejemplo, medir la saturación de oxígeno, y es muy interesante porque funciona también conectado al móvil y nos marca un registro. Y lo último es Pauto, que es un bastón que nos permite, por ejemplo, a los pacientes con Alzheimer y Parkinson, destrabarlos. A veces estos pacientes se quedan trabados y no saben cómo reaccionar, entonces presionan un botón, el mando empieza a vibrar y gestiona también una luz láser que permite que el paciente se concentre en eso y pueda seguir andando. Además, tiene también un sistema de GPS. Siguiente diapositiva. Esto es algo que se ha realizado recientemente. Es el Centro Danés para la Inteligencia Artificial Clínica. Es un centro que está muy desarrollado. Estamos trabajando ahora en ello, en unos sistemas que nos permiten, por ejemplo, tener un diagnóstico más certero utilizando inteligencia artificial. Este centro se encuentra dentro de uno de los hospitales más grandes de Dinamarca, que es el Hospital Odense, y cuando tienen alguna idea o quieren hacer algo, pues ahí tienen el contacto. Siguiente diapositiva. Este centro, por ejemplo, está trabajando con esta píldora de teleendoscopía. ¿Qué es lo que hace esta píldora? Normalmente, cuando tenemos un problema en el esófago o en el intestino, lo que solemos hacer es, pues, se da una píldora o una endoscopía. El problema con la píldora es que tenemos que graduarla para que tome fotos cada cierto tiempo, con lo cual a veces se nos puede pasar una imagen. Esta píldora que ha sido desarrollada en el Centro de Inteligencia Artificial Clínica, lo que hace es, tiene un sistema de inteligencia artificial que reconoce una lesión y toma la foto sin necesidad de que haya intervención humana. Está por sí solo, perdón, está por sí solo ya es automatizado, con lo cual se nos evita pasar lesiones y cosas, y tiene muy buena resolución. Siguiente diapositiva. Este es otro proyecto nuestro, es un proyecto que es basado también en inteligencia artificial. Lo hemos desarrollado nosotros con unos compañeros entre Argentina, España y Dinamarca. Estamos trabajando en este proyecto que se llama el Proyecto Hope. Lo que hace este sistema que hemos desarrollado es, colocamos la historia clínica del paciente, damos unos datos, el programa lee la historia que hemos colocado, genera unos términos y hace una búsqueda basada en la evidencia en los datos del paciente. Esto nos hace, pues, una medicina personalizada, puesto que, por ejemplo, buscará datos de acuerdo al sexo o a la edad del paciente y a su diagnóstico. Nos brindará, por ejemplo, artículos más recientes basados en toda esa patología, con lo cual podemos mejorar lo que viene a ser el tratamiento y tenerlo siempre up to date. Siguiente diapositiva. Otro proyecto que tenemos, por ejemplo, viene a ser los bots para el manejo de pacientes crónicos. Por ejemplo, en esta imagen que pueden ver, son un bot que lo que está haciendo es interactuando con el paciente para controlar su tensión arterial o diabetes, y le da opciones para que el paciente pueda interactuar con este sistema y va conversando con él, el paciente se siente acompañado, todos los datos se registran en nuestra base de datos y nosotros podemos controlarlo a distancia. La segunda imagen es un sistema de CO2 que hemos desarrollado, que lo que hace es, como ustedes saben, pues al tener ahora el problema del COVID, no podemos tener mucha gente en la sala de espera, por ejemplo. Entonces, si tenemos mucha gente, pues entonces el riesgo de poder contagiarnos o de que pueda, por ejemplo, la influenza o otra enfermedad infectocontagiosa por saliva, por este sistema, es mayor. Entonces, este sistema lo que hace es nos mide el CO2 y de esa manera, pues permite que si hay mucha gente, se prende la luz, activa una alarma y manda un SMS a una persona que va a hacer que las personas abandonen la sala. El tercer sistema es una pequeña cámara, muy pequeñina como pueden ver, que está integrada a este sistema que ven, el chip, que utilizando internet me permite a mí monitorizar a un paciente que se encuentra, por ejemplo, en un centro geriátrico. Este chip permite además tomar un pequeño electrocardiograma de 3 días. Lo que ven debajo de esa imagen es un skill de Alexa. Es decir,
que lo que vamos a hacer es, entramos a Alexa, que es un sistema de Amazon, que nos va a permitir leernos y contarnos las últimas novedades sobre un determinado tema. Y esto es bastante interesante porque así el paciente, muchas veces no, por ejemplo, para los pacientes ciegos, esto les sirve porque les cuenta todas las noticias y el paciente selecciona la noticia que quiera, número uno. O, por ejemplo, hay algunos pacientes o algunas personas que quieren informarse durante, por ejemplo, mientras conduce, mientras están en el coche o mientras están en el bus. Entonces, con unos audífonos no tienen necesidad de leerlo, simplemente todo va comentado. Siguiente diapositiva. Y bueno, eso era todo. Muchas gracias por el tiempo y cualquier cosa que necesiten, pues cuenten con nosotros. Muchas gracias, Hans y Walter, por lo compartido hoy con nosotros. Ahora tenemos una pregunta del público. La voy a leer. Si bien la transformación digital está presente en nuestro día a día, ¿cómo se puede mejorar el acceso a la información de las historias clínicas de cada usuario? Ya que es una problemática presente en la actualidad, que cuando un usuario se atiende en un lugar distinto, le crean otra historia. Tenemos 2 minutos para dar la respuesta. Gracias, Vanessa. Bueno, es importante, como mencioné, precisar que si bien es cierto la telesalud, hemos hablado de algunas normativas que se han modificado en el marco de la telesalud, cuando hablamos de sistemas de información en general tenemos que tener en cuenta también otros marcos normativos, ¿no? y legislativos también. Uno de ellos es la protección de datos personales, no es una ley que tenemos un reglamento, es fundamental garantizar la confidencialidad, la privacidad y la seguridad de los datos y la información de las personas, ¿no? Sobre todo porque los datos de salud son datos considerados sensibles, ¿no? La segunda normativa importante o legislación importante es la ley de historias clínicas electrónicas. Nosotros en Perú desde el 2013 tenemos un registro nacional de historias clínicas electrónicas que justamente establece lo que menciona en la pregunta, es decir, que las instituciones de salud deben implementar historias clínicas electrónicas justamente con el objetivo de evitar que cuando uno va a un establecimiento de salud, llámese del MINSA, y luego va de salud, y luego va a una clínica o va a un establecimiento de las Fuerzas Armadas, se le repitan los exámenes, los tests y la misma información, ¿no? Muchas veces esta información se registra de manera incompleta, etc. Entonces, el Ministerio de Salud es el ente rector de administrar la plataforma del Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas, que va a permitir justamente la interoperabilidad, es decir, la conexión entre los diferentes aplicativos o sistemas de historias clínicas electrónicas, ¿no? Esto es importante, este es un tema pendiente, porque no solamente se requiere que las diferentes instituciones implementen sistemas de historias clínicas electrónicas. El Ministerio de Salud tiene la responsabilidad de acreditar estos sistemas de historias clínicas electrónicas que justamente cumplan con requerimientos que exige la ley, el decreto supremo y las normativas vinculadas a los sistemas de información, ¿no? Pero este es un tema prioritario en realidad, y ahora que estamos en esta coyuntura, es importante que se impulse con mayor desarrollo este tema, ¿no? Ha habido un paso importante, como mencioné, ¿no? El 31 de marzo de este año se emitió un decreto supremo que justamente autoriza la transferencia de partidas, que ya estaba dada en el marco de la ley de presupuesto, a favor del Ministerio de Salud para este año, de 150 millones de soles, ¿no? 150 millones de soles, que justamente lo que va a permitir es potenciar la infraestructura, el equipamiento para telesalud y también para historias clínicas electrónicas, ¿no? Entonces esperamos que este dote de partidas justamente pueda contribuir a este proceso de dotar de infraestructura suficiente, pero aún falta mucho por desarrollar, implementar, y es por eso que requerimos también personal calificado que pueda impulsar justamente a este proceso de transformación digital en el Perú. Gracias. Gracias, Walter, por su respuesta. Tenemos una pregunta también para Hans.
¿Cómo la transformación digital podría cubrir los vacíos que presenta en la actualidad en relación a los análisis o evaluaciones que eran presenciales para generar un buen diagnóstico y cree que es factible implementar todo lo señalado por los panelistas con infraestructura actual? Tenemos 2 minutos. Sí, gracias. Es una muy buena pregunta porque lo que pasa es que la salud digital justamente viene para ayudar. El gran problema que tenemos es que justo esto cuesta, tiene un costo. Entonces, la implementación de este sistema, de este tipo de sistemas puede llevar a unos gastos que de repente son muy complicados de controlar. Pero lo más importante, lo que tenemos que recordar siempre, es que es el personal sanitario el que debe decidir si es que es el uso de telemedicina o de salud digital lo adecuado para un tipo de pacientes. Me refiero, un paciente, por ejemplo, que viene para solo controlar la tensión arterial, no necesito que venga si es que veo que las últimas veces que se le ha controlado ha estado normal. Se puede usar sistemas de telemedicina, se pueden usar sistemas como los que les mostré, donde el paciente mismo mide la tensión y nos lo escribe por WhatsApp, por ejemplo, o la mide en su tensiómetro digital y eso nos llega a nosotros. Entonces, son sistemas que se podrían utilizar, pero es el personal sanitario el que tiene que decidirlo. Con la infraestructura que tenemos actualmente en Perú, se ve un poco complicado el uso de este tipo de sistemas por 2 motivos. Uno, porque tendríamos que tener una mejor cobertura de Internet, hablando de todo el Perú, primero. Y segundo, porque como les mencioné, estos equipos pueden ser relativamente caros en algunos tipos. Entonces puede ser de repente complicado para que toda la población o la población objetivo a la que queramos llegar los pueda tener o los pueda comprar. Entonces, esto se va a ir desarrollando y conforme se desarrolle, pues lógicamente los equipos bajarán de precio, habrá más competencia, el equipo bajará más y entonces esto podrá justamente ser accesible a toda la cantidad de población que tenemos. Muchas gracias, Hans y Walter, por sus ponencias y por haber respondido a nuestras consultas. Muchas gracias.